Hola, muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes se encuentran en Argentina, Chile, España. Qué bueno tenerles aquí nuevamente en esta clase número 9, que es sobre frontend, segunda parte. Tenemos un invitado súper especial de la casa, Sebastián Guaquetá. Nos ha acompañado por un muy buen tiempo, casi desde nuestros inicios, con las primeras clases que empezamos a hacer de Speedrun Ethereum, y ha estado ahí cerquita en varios procesos. Sebas ha participado con nosotros en hackatones y por su lado también ha participado en hackatones. Ya digo muy bien, ¿no? Finalista en la Champions de IT Global. Es un logro gigante llegar a ser finalista de una IT Global. Es una cosa que la verdad que es algo muy especial. Y también desde este año ya está trabajando en una compañía de Web3, en una compañía de blockchain llamada Rootstock. Entonces, Sebas, te doy la palabra para que te presentes y muchas gracias por estar aquí, hombre. Qué alegría tenerte por esos lados. Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme en este espacio tan bonito y en esta comunidad tan bonita que tenemos. Nada, como Julio dice, sí estuve ahí desde los primeros speedrun que hicimos hace ya que como un año y medio, más o menos. Ahí Casi un recién, año y medio arrancamos, sí. ahí recién estaba yo saliendo de mi caparazón de estar solo en la casa sin socializar con nadie, sino ahí fue cuando empecé a salir y empecé a socializar con Bogotá. Y ha sido un camino muy bonito, muchas gracias por todo ese aprendizaje que hemos tenido y todos esos momentos bonitos que hemos tenido. Y sí, este año ya estoy más enfocado al tema del trabajo como tal. Por ahí una que otra hackathon el año pasado sí fue full hackathons, full experiencias muy interesantes. Y nada, la gente solo ve lo que uno gana, ¿no? Pero detrás de eso hay muchos esfuerzos que no ganaron un solo peso, pero que fueron de mucho aprendizaje. Entonces, siempre la invitación que yo le hago a todo el mundo es, inténtelo, ejecute las ideas, porque las ideas no son nada hasta que se hacen y uno no sabe qué idea pegue, uno no sabe qué vueltas da la vida, ¿no? Entonces, nada, voy a comenzar a compartir pantalla. La idea es, nada, continuar con el tema de cómo funcionan las integraciones de los smart contracts o de la parte Web3 con el frontend, ¿sí? Esta es la continuación de la clase pasada. En la clase pasada vimos con Chris que, sobre todo en React, no sé mucho de otros frameworks de desarrollo, pero sobre todo en React, el tema de los custom hooks y el tema de los hooks que se utilizan en el framework facilitan mucho el trabajo con respecto a estar escuchando eventos y a estar interactuando con la blockchain, ¿cierto? Entonces, me presento nuevamente, Sebastián Guaqueta. Actualmente trabajo para una compañía que se llama Rootstock Labs. Ellos son los creadores de eh, una sidechain que está basada en Bitcoin, pero que trabaja con EVM, es EVM compatible. Entonces, es algo bien interesante, es un mix muy chévere entre Bitcoin y Ethereum, que me parece una nota, no lo conocía antes de entrar allá, entonces cuando lo conocí me pareció muy bueno. Además de eso, me gusta colaborar con muchos proyectos. Ahorita estoy colaborando con un proyecto que se llama Happen de México y es más o menos un Luma de eventos Web3 dirigido a comunidades Web3 en español. Estamos ahorita mismo creando la versión 2 de la aplicación y haciendo cositas por ahí. Antes me dedicaba mucho a hackathons y a trabajos freelancing. Y ahorita pues trabajo, pero también hago otro tipo de proyectos por ahí de lado que siempre le dejan a uno conocimiento y lo enfrentan a retos nuevos, que es algo muy importante a tener en cuenta siempre. Y es, si en algún lado dejan de aprender, lo mejor es pasar a otro lado donde puedan seguir aprendiendo y escalando. No se conformen con quedarse con un conocimiento específico y ya, sino que siempre, y sobre todo en el mundo del desarrollo, es bueno estar aprendiendo cosas nuevas. En esta clase, lo que vamos a manejar es la aplicación. La vamos a manejar en Next.js para mirar un poco. Es de los frameworks más usados ahorita en Web3 por sus facilidades respecto a React.
Tiene algunas abstracciones como las abstracciones de las rutas y otras cosas que lo hacen mucho más fácil de usar que React. Igual hay gente que le gusta más React que Next. Eso ya es del gusto de cada desarrollador, ¿no? Vamos a utilizar Ethers, vamos a utilizar Rainbow Kit, que es la herramienta que básicamente nos va a ayudar a hacer el tema principal del día de hoy. ¿Y cuál es el tema principal del día de hoy? No sé si ustedes han visto y han interactuado con DApps del mundo real. Hay algo muy importante y es no solamente el hecho de que alguien conecte su wallet a una DApp, significa que ya la DApp puede confiar completamente de que ese usuario es quien dice ser. Entonces, cuando tú estás creando tu DApp, dependiendo de cómo esté hecha, de cómo funcione, normalmente en la realidad no hay casi DApps que funcionen totalmente descentralizadas. Siempre tienden a tener una parte de un backend o que bien esté indexando información para hacer un fetch de la información más eficiente, o bien sea que estén usando otro tipo de microservicios para interactuar con su DApp. Entonces, en ese momento, en esas DApps, entra a jugar a una parte muy importante y es, tú te estás logueando con tu wallet, no estás dando información personal, pero tiene que existir de alguna forma una manera de que tú puedas verificar que el usuario que está diciendo que es con su wallet, sí sea quien dice que es. Normalmente, ¿cómo se hace esto? En un diagrama muy general, que es el que muestro aquí, se hace validando la, validando que un usuario sí es el dueño de su llave privada, básicamente firmando un mensaje específico. Cuando el usuario firma un mensaje específico que solo conoce el usuario y que solo conoce el backend, en este caso un servidor, en ese caso, el servidor puede extraer del mensaje firmado que el usuario está enviando la address que lo está firmando y así verificar, venga, si este man que me está enviando una solicitud al backend es realmente el dueño de la billetera porque está comprobando con su llave privada, está firmando un mensaje diciendo, hey, mire, yo soy el dueño de esta billetera. ¿Hacia dónde vamos y por qué esto es importante? Porque normalmente en las aplicaciones, sobre todo en el mundo web 2, siempre se maneja, o casi siempre, ahorita se maneja la autenticación de los usuarios con algo muy útil que se llaman JSON Web Tokens. Obviamente existen otras alternativas para autenticaciones. Está Google, bueno, existen muchas formas de autenticar. Estoy tomando una de las más usadas que se llama JSON Web Token. ¿Qué es un JSON Web Token? Es un string larguísimo que trae tres partes. Trae una parte inicial que es un header que trae la información de cómo está encriptado, la información que está ahí dentro de ese JWT. Tiene un payload que significa como qué información está guardando el backend y el usuario en ese JWT. Y está firmando y está guardando una signature o una secret key, que es lo que identifica o permite que el backend pueda saber que ese JWT es válido o no, y no sea alguien que esté tratando de crear un JWT y se lo esté pasando al backend como para hacer trampa. Esto es importante, ¿por qué? Porque las aplicaciones en Web 2, sobre todo, nunca guardan la clave y el correo, por ejemplo, de un usuario en vivo, es decir, en texto plano en el local storage del navegador, por ejemplo. Eso no se puede hacer, es una mala práctica de seguridad. Siempre se debe manejar un tipo de autenticación seguro para que las aplicaciones puedan entregar o no informaciones en los llamados APIs que se hacen del frontend hacia el backend. Entonces, ya teniendo claro estas dos cositas, primero, importante, que cómo se valida que un usuario es dueño de una wallet. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en una DApp, si yo abro una página web de una DApp, yo puedo interactuar con la DApp desde la consola del navegador.
usando herramientas de developer. La consola que yo abro en todos los navegadores, existe algo que se llama una consola, que es algo donde uno puede escribir e interactuar con la página web. Esto, ninguna página web, ninguna DApp está exenta de esto. Siempre se puede interactuar con el sitio. Entonces, una persona puede crear un script que le indique o que trate de suplantar el MetaMask en una DApp y le diga a la DApp, venga, mire, esta es mi address, pero realmente no es la address del usuario. El usuario no es dueño de eso. Por eso es que es importante esta validación. Y es algo que uno, cuando entra a Web3, no lo ve porque uno cree que el solo hecho de conectar la wallet ya significa que la conexión es segura y que yo estoy validando y estoy diciendo que mi wallet es mía. Entonces, básicamente, ese es el intro de lo que vamos a hacer. En el repositorio tenemos una aplicación muy sencilla de Next.js. Ya lo había comenzado yo, pues para que no tuviéramos que hacer todo de ceros, que se vuelve un poquito más tedioso y más cansón. Pero básicamente lo que hice fue inicializar una aplicación con Next.js. En este caso, lo que hice fue utilizar el proveedor RainbowKit, que es una herramienta que creo que ya Chris lo había explicado la vez pasada, pero lo vuelvo a decir. Es un framework que extrae un poco, abstrae un poco la parte de manejar la lógica de conectar mi wallet en mi app. Entonces, RainbowKit lo que hace es encargarse de darme un botoncito para que yo conecte mi wallet y ellos detrás, el framework detrás, lo que hace es ponerme un contexto, es decir, un componente que está presente en todos los componentes de mi DApp. Entonces yo puedo acceder en cualquier componente de mi DApp a lo que es la cuenta, que vendría siendo la dirección de la address del usuario, el signer, que es básicamente lo que interactúa con la DApp al momento de firmar un mensaje, al momento de enviar saldo, al momento de leer información de la blockchain, etcétera. En este curso, en esta clase, vamos a hacer la autenticación nosotros de una forma manual utilizando la firma de mensajes que trae WAGMI. Sin embargo, tengan en cuenta que para los que son más curiosos, RainbowKit trae implementado también un servicio de autenticación. Se vuelve un poquito más enredado cuando uno no lo ha interactuado mucho, pero es básicamente ellos te dan el framework, te dan la abstracción de lo que sería un JWT más o menos, así parecido, y te abstraen el tema de firmar. Entonces, ellos ya te dan como ejemplos y un script más específico para el tema de la autenticación. Aquí no lo vamos a hacer tan complejo porque hay muchas funciones aquí que son ya muy específicas, pero que vale la pena que lo miren en algún momento si pueden porque el tema de la autenticación, como les digo, es clave en cualquier aplicación web, bien sea web 2 o bien sea web 3, es igualmente importante. Ahora, ¿cómo sabemos que esto tiene RainbowKit? Fácil. Nos vamos a la raíz del proyecto que viene a ser el script que se llama app.tsx y lo que vamos a ver es que el componente está siendo envuelto en algo que se llama, bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, se está envolviendo en algo que se llama el WAGMI Provider. Como hablábamos en la clase pasada, el WAGMI Provider es una capa más abajo de Rainbow que se encarga de toda la interacción con la billetera. Entonces, hagan de cuenta, lo que está más arriba es RainbowKit, luego está Ethers y WAGMI, y abajo está ya toda la integración de lo que es el navegador con la billetera o con el MetaMask en este caso, u otras billeteras que se puedan usar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, tenemos nuestra página principal, que viene a ser el archivo que se llama index.tsx. Y aquí lo que vemos es que tenemos unos componentes y una información, pero queremos inicializar el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle npm run dev para que se corra el proyecto. Voy a abrir Firefox y voy a abrir mi aplicación.
Este Connect Wallet es un botón, como les digo, está dado por RainbowKit. RainbowKit te dice, mire, use el botón que se llama Connect Button, te lo da como un componente. Te dice, mire, si usted usa este botón, el usuario simplemente tiene que cliquear, seleccionar su red y conectarse. Y ya, así el desarrollador no tiene que ponerse a mirar toda la lógica y ponerse a hacer toda la parte asíncrona de conectar el proveedor, verificar y usarlo. Esto es un proyecto de React, de Next.js. Por ende, cuando tú lo creas, después de que tú lo creas, para poder ejecutar el proyecto, es decir, que empiece a correr, tú tienes que correr un comando que se llama npm run dev. Tú le estás diciendo al proyecto, hey, empiece a ejecutarse. Y después de que tú le das eso, él se empieza a ejecutar en el localhost 3000. Quiere decir que aquí ya empieza a cargar. Una pregunta tonta, no, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Rocío, antes de darle, eso sí me faltó decir. Antes, qué pena, antes de darle npm rundev, tienen que darle npm install, porque si no, no van a tener las dependencias instaladas en el proyecto y no va a tener un paquete de cosas que poder correr. Entonces, para Rocío, primero tienes que darle npm install y después npm rundev. Y para Juan, que preguntaba si esos botones y los componentes de RainbowKit son customizables. Tú los puedes customizar como tú quieras. Incluso, si tú miras la página de RainbowKit, en la documentación, le dicen varias cositas como customizar el tema, porque esto te entrega una envoltura de cosas que tú puedes modificar. Entonces, ahí te explican cómo customizar el tema, cómo customizar el Connect button, cambiar el color, lo que sea, la red, el radio, el alto, etcétera. Todo eso se puede modificar. Volviendo al código, tenemos el Connect button. En nuestro componente solo tenemos esto. Tenemos un botón en el que conectamos la wallet y ya. Él conecta el, el proyecto Sensa que se conecta a una wallet y no hace nada más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en mi script eh, index, necesito primero saber en qué estado se encuentra mi aplicación. Para eso, lo primero que hago es traer una constante que se llama account, que esta constante viene de algo que se llama useAccount, que viene de WAGMI. ¿Sí? WAGMI es el que trabaja por debajo de RainbowKit y me ofrece todo el tema de interacción y comunicación con la parte de los providers, que es como se llama literalmente a las billeteras Web3. Entonces, una vez yo leo account, yo puedo acceder a varias cosas de account. Ahora, actualmente yo tengo un useEffect que lo que hace es ejecutar una función dummy que tengo eh, de un endpoint de mi aplicación. No lo expliqué antes, pero Next.js tiene la ventaja de que te maneja una parte de cliente y una parte de servidor. Si tú creas aquí dentro de las páginas, dentro de la carpeta de páginas, yo tengo en este caso, eso esta carpeta sobra, dentro de la carpeta de páginas, yo tengo una carpeta que se llama API. Y yo ahí dentro tengo un archivo que se llama login. ¿Qué pasa? Next puede funcionar a la vez como cliente y a la vez como backend, como un servidor. Eso es útil para hacer pruebas de desarrollo. Sin embargo, no he visto muchas aplicaciones que usen su frontend y su backend en el mismo montaje, porque eso puede traer problemas de seguridad un poquito complejos, o si se cae el servidor, se caen ambos al mismo tiempo y se vuelve un poquito más difícil. En este caso, nosotros como estamos haciendo pruebas, lo que tenemos es, y si no lo tienen en el repo, que deberían tenerlo, dentro de la página de Pages, crean una página que se llama API y un archivo que se llama login, en este caso, login.ts.
es el archivo que vemos aquí a la derecha. Actualmente tiene una función que se llama handler, que lo que hace es recibe un requerimiento y recibe algo que se llama un response. Y simplemente estoy filtrando si el requerimiento, si el método que estoy requiriendo al llamado API es un get o es un post. Nada más. Actualmente es lo único que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia poder leer de alguna forma que account cambie cuando conecto mi billetera y cuando eso pase, la aplicación haga algo, porque ya sabe que la billetera se está conectando, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a usar este useEffect. ¿Qué es un useEffect? Un useEffect es un hook de React que está creado y entregado por React, que lo que me permite es que todo lo que esté dentro de esta función se ejecute al comienzo, cuando se renderiza el proyecto, cuando se renderiza este componente completo por primera vez, o si yo le paso algo entre estas llaves cuadradas, que cada vez que lo que yo le pase en estas llaves cuadradas cambie, se ejecute lo que hay adentro. Eso es básicamente el hook de useEffect. Entonces, en este caso, yo lo que necesito ver en mi aplicación es, ok, señor React, si mi account punto is connected, esto es un estado que me está entregando WACME de Media, donde me está diciendo, oiga, su account está conectada, eso me devuelve un booleano. Si es true, significa que mi billetera está conectada a la aplicación. Si es falso, significa que no está, que no hay nada conectado ahí. Si ustedes pasan el mouse por encima, fácil pueden ver que el tipo de esa variable es un booleano. Y si pasan sobre account, van a ver el tipo de datos que está devolviendo account. Entonces, es importante que comprendamos sobre todo qué es ese account y de dónde lo saqué y qué significa. No sé si tienen alguna pregunta sobre el hook use account que me está dando WACME y cómo lo estoy usando. Cuando account is connected cambie, ¿qué va a pasar? Primero, vamos a loguear, vamos a consologuear qué está pasando ahí adentro. Entonces quiero verificar account is connected. Lo que voy a hacer una impresión en la consola de esto y saber si account is connected, ¿qué me está retornando? Si eso es true o false. Ahora, dentro de ello, lo que voy a hacer es que voy a decirle si account is connected es true, es decir, si ya conecté mi billetera, eh, haga algo, ¿no? Ejecute algo, señor React, ¿qué va a hacer cuando yo conecte mi billetera? Entonces, vamos a crear una función, no está creada ya, pero lo que vamos a hacer es crear una función que se llame, puede ser un connect wallet, va a ser asíncrona, es importante que cuando lo hagan, la hagan asíncrona, porque vamos a estar interactuando con funciones asíncronas, y la voy a cerrar. Siempre, siempre, siempre que interactúen con una función asíncrona, traten de encapsularlo en algo que se llama un try catch. ¿Por qué? Porque si no lo hacen así, cuando obtengan un error en la ejecución asíncrona de esa función, no van a poder ver el error por ningún lado, porque no lo están sacando, no lo están viendo, no lo están percibiendo. Simplemente va a fallar y no voy a saber dónde va a fallar. Entonces, lo estoy metiendo dentro de un try catch, que es básicamente ejecución buena, que es el try, y catch es cuando aparezca un error, ejecútese lo que hay ahí adentro. Cuando haya un error, aquí en el catch, lo que voy a hacer es imprimir el error. Entonces le voy a poner que me imprima error on connect wallet y me imprima cuál fue el motivo del error. Pero en el try, lo que necesito es básicamente eh, ejecutar una función
que me permita empezar mi proceso de requerimiento del JSON W token. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay dos formas o pueden pasar dos cosas diferentes. ¿Sí? Que cuando yo conecte mi wallet, yo ya tenga un JWT o ya esté autenticado en la aplicación, o puede pasar que no, que todavía no esté autenticado. Porque digamos, en este momento nos conectamos, autenticamos, pero el usuario la próxima vez que entre a la DIAP, pues si yo ya lo autentiqué, no es necesario que lo vuelva a autenticar ni vuelva a pedir un JWT, porque sería innecesario, al menos que el JWT se haya vencido, que también se puede configurar dentro del mismo token que se vence en un periodo de tiempo determinado. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, primero, vamos a verificar, vamos a pensar en todas las posibilidades que hay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ok, digamos que me voy a parar en el escenario en el que yo ya autentiqué a un usuario antes y yo voy a saber o necesito verificar si el usuario ya tiene o no JWT. Hay algo en React que es muy útil y se usa mucho, se puede usar, y es el local storage. Local storage es una capa de almacenamiento que uno puede usar del browser, del navegador, para guardar información. Obviamente, uno no puede guardar ahí información delicada como una clave, como cosas así, una private key o algo así delicado, no. Lo que se debe guardar ahí es algo que le pueda servir a la aplicación para autenticarse, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a leer del local storage si ya existe algo guardado que se llame token, básicamente, para saber si yo ya autentiqué a mi usuario y no necesito pedirle de nuevo la firma, o si esto no existe y si necesito pedirle al usuario. Entonces, si ustedes escriben local, van a ver que de una vez les reconoce la variable local storage. Y cuando ustedes dan local storage punto, tienen varias funciones. Pueden limpiar, que es el clear, para limpiar todo básicamente. Pueden obtener un item, get item, les va a preguntar qué item necesitan guardar, buscar. Pueden usar key, length, pueden remover un item específico que hayan usado antes, o set item, que es el que usamos para definir algo en el local storage. El local storage es algo muy parecido a las cookies, solo que las cookies se usan como en otro nivel diferente, y este es más local, por decirlo así, que las cookies. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle, hey, local storage, dígame si algún elemento token, es decir, el key por el que va a buscar, va a ser la palabra token. Él va a entrar al local storage y va a buscar token y me lo va a guardar en la constante token que yo estoy definiendo aquí. Cuando yo hago esto, digo, ok, token existe. ¿Qué pasa si token no existe? Si token no existe, entonces, haga algo. Si token sí existe, haga otra cosa, ¿vale? Si token no existe, ¿cómo va a funcionar esta lógica? Esto es algo muy, muy clave. ¿Y cómo funciona en la vida real? Para que el backend pueda verificar que la firma del usuario, por ejemplo, Julio firmó con su billetera algo, el backend necesita saber qué firmó Julio con su billetera. Pero no puede ser cualquier cosa, porque muchas veces las firmas o las cosas que se manejan así se pueden filtrar o pueden llegar a ser públicas, o hubo un descuido de seguridad y la firma se hizo pública. Entonces, siempre lo que firme el usuario tiene que cambiar. No puede ser único durante todo la vida útil de la aplicación. Por ende,
lo que va a pasar aquí es, si el token no existe, si yo no he autenticado al usuario, el usuario tiene que firmar un mensaje. Y ese mensaje que tiene que firmar el usuario lo llamo nonce. Un nonce es un número o un string o un hexadecimal o un hexadecimal que no se repite. Es decir, en este caso nosotros estamos simulando nuestro backend. Esto, obviamente, en una aplicación real, el que está figurando con estas funciones no somos nosotros, es un backend, es un servidor que me está proveyendo la información. Y lo que va a hacer es que nos va a dar un nonce, una palabra aleatoria, para que nosotros la firmemos y se la devolvamos al backend. Y le digamos, hey, backend, mire, yo ya firmé la palabra, esta es mi firma, por favor devuélvame mi JWT para que yo pueda hacer llamados al servidor. Si el token JWT no existe, si no he verificado al usuario, entonces lo primero que tiene que hacer es pedir un nonce. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear una función que se llame requestNonce, es asíncrona, y aquí voy a tener un try catch, importante, siempre tómenlo, cójanle como la práctica, la buena práctica de siempre usar try catch, no se les olvide, porque esos dolores, esos errores son dolorosos. Después cuando uno después de 2 horas de estar debugueando se da cuenta que el error estaba por ahí y por evitar, por no haber escrito eso, duró 2 horas, 2 horas detrás de un error que pudo haber identificado antes. Lo digo porque me ha pasado, me pasó mucho al comienzo y es normal, pero pues si a alguien se le puede, se le puede, se lo puede evitar mejor. Sí, el try catch es para funciones asíncronas solamente. Normalmente, cuando tú ejecutas una función que no es asíncrona, no importa tanto porque tienes una lista de ejecución en serie, básicamente, y cuando se corta, sabes en qué punto se cortó. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora sí, es hacer lo que haría una aplicación normal, preguntándole a un backend por un nonce. Cuando firmo, ¿en cuánto tiempo cambia ese nonce? ¿O solo es cada vez que realiza una solicitud del servicio? La firma es diferente a la solicitud del nonce. En este paso en el que estamos, hasta ahora estamos pidiéndole al backend que nos mande un nonce, es decir, un valor aleatorio que firmar. Todavía no hemos firmado. Y depende mucho del backend. Pero básicamente, como funciona el ciclo de autenticación es, el usuario no está autenticado, entonces el usuario le pide al backend un nonce, el backend le devuelve al usuario un nonce, el usuario lo firma con su llave privada, se lo devuelve al backend, el backend verifica que esa firma de ese nonce está correcta y que el usuario que se está tratando de conectar es realmente el dueño y le devuelve al usuario algo que lo autentica, como que sí es el usuario. En este caso, en nuestro ejemplo, es un JWT, pero puede ser otro tipo de autenticaciones. Cuando el backend te devuelve un JWT, dentro del JWT tiene una fecha de vencimiento, de caducidad. Entonces, por buenas prácticas de software, cada vez que tú inicies tu aplicación y la persona se conecte, en esta línea, cuando estamos consultando el token, pues resulta que sí nos va a retornar un token. Y no vamos a entrar a request nonce, sino vamos a entrar a otro lado que todavía no hemos escrito, pero que debería existir. Y ese otro lado básicamente es consultar si ese JWT ya se venció o no y si sigue siendo válido para el servidor. Es decir, en pocas palabras, esta parte, esta fase de la firma y de la verificación de la wallet, solo debería hacerse una vez nada más, porque el JWT que te dé el backend te va a durar durante un tiempo para que tú puedas interactuar con lo que necesites interactuar. Entonces, estamos en el paso de pedir el nonce. Cuando pedimos el nonce, lo que vamos a hacer es entrar en nuestro backend. Esto de la derecha está jugando a ser el backend de nuestra aplicación.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a decirle, hey, vamos a llamar una constante que se llama response. Vamos a decirle que quiero hacer un fetch. Y para hacer un fetch, ¿qué viene siendo un fetch? Un fetch viene a ser un requerimiento a un servidor. Para los que no tengan bases de esto, no se preocupen, no es nada del otro mundo. Es básicamente para tú hacerle peticiones a un servidor para que te dé cosas o tú darle cosas al servidor, tienes que hacer peticiones en un formato estándar, HTTPS, que puede estar enviando diferentes cosas. Puede estar enviando un fetch tipo get, que como su palabra lo indica en inglés es como obtener. Cuando tú mandas un fetch tipo get, lo que haces es pedir información al backend, que el backend te envíe algo. Cuando envías un fetch con otra forma que se llama post, por ejemplo, es que tú le estás enviando algo al backend y le estás pidiendo algo al backend que haga. No solamente estás leyendo información. Tú le envías una solicitud y el backend te devuelve algo basado en lo que le enviaste. Por ahora, lo que vamos a hacer aquí es hacer un fetch a un backend, digamos. En este caso, lo que está pasando es que le estamos enviando un fetch a mi propia aplicación, que si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciéndole es, hey, envío un fetch a API slash login, slash login. Y si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando en nuestra organización de carpetas es que hay una carpeta que se llama API y hay un archivo que se llama login. Entonces, estoy apuntando la solicitud de fetch hacia eh, ese, ese, esa petición. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo que me responda el backend, que ya vamos a ir hacia allá, porque pues hasta ahora solo está retornando una petición muy básica de un JSON que dice, this is get request, nada más. Lo que va a pasar es que lo que yo reciba del backend, tengo que formatearlo a tipo JSON. Entonces, aquí me lo está completando el copilot, pero es básicamente esto. Escribo una constante que se va a llamar data y le digo, oiga, esto es igual a tomar el response que acabo de recibir y convertirlo en un JSON para poder consumirlo en mi DApp. Lo que vamos a hacer es imprimir esto, a ver qué carajos es eso, y, y ya. Por ahora, estamos pidiendo algo al backend, todavía no lo hemos configurado, pero estamos en la función de request nonce, es decir, el backend debería devolverme algo para que yo firme, ¿cierto? Y algo que sea seguro. En este caso, pues no necesitamos hacerlo, digamos, ponerle aquí una función aleatoria que me devuelva algo, sino pues, porque estamos en una prueba local, entonces no es necesario. Pero obviamente, cuando lo estén haciendo en una aplicación real, lo que debería pasar aquí en el backend es que el backend te devuelva, te cree un string aleatorio o una ID aleatorio y te lo envíe para que tú lo firmes. Ahora, cuando yo llame al await fetch API login, va a entrar aquí, a este handler de la derecha, y el hecho de que yo no le ponga al fetch que quiero, significa que es una petición get. Si yo no pusiera aquí API login y pusiera una dirección real de un backend o de una API que me devuelve algún tipo de información, lo puedo hacer. Es decir, aquí yo podría poner HTTP, lo que sea, y me devolvería la información. Es un request normal. Ahora, como esto es un get, lo que va a hacer es entrar en handler y verificar el request method, que es, en este caso, como es un get, lo que va a pasar es que va a entrar aquí. Para que el backend sepa que quiero, voy a pasarle un query parameter a la petición. Quiere decir que le diga, hey, quiero
que el request de esto sea tipo nonce. ¿Por qué es importante esto? Y lo van a ver ustedes cuando interactúen con APIs en el futuro. Y es que normalmente una API siempre tiene una base, una URI, una URL base, y luego te pide ciertos parámetros para saber, para que el backend sepa qué es lo que le estás pidiendo. En este caso, lo que queremos es que el request sea del nonce. Entonces, aquí adentro, lo que va a pasar es que voy a leer una constante que traerá el backend, que se va a llamar, yo lo llamé request, y esto va a ser igual a request.query. Query viene siendo lo que esté después de un símbolo de pregunta en una URL de una API. Sé que esto es un poquito denso al comienzo. Si no lo entienden, no importa, esto lo van a ver seguramente después cuando consuman APIs en servidores, pero es básicamente indicarle al backend de dónde quieres jalar la información. Hay una pregunta. Dice Juan, me surge una duda. Si tengo una app de React que pretende simplemente leer y escribir en un contrato, ¿cuál es el backend que me devuelve el nonce? ¿Es el propio smart contract? Aquí es, sí, esta pregunta es súper interesante. Si la aplicación es netamente y meramente Web3, no tiene ninguna interacción con un backend, no tiene ninguna interacción con ningún otro microservicio, tú ya estás validando con la blockchain tu billetera, porque tú al firmar algo, tú al firmar una transacción, ya la estás firmando con tu llave privada. Por ejemplo, en un contrato de NFTs o lo que sea, si tú vas a mintear algo, tú tienes que firmar con tu wallet para que se ejecute la transacción. Entonces, implícitamente dentro del blockchain, tú ya lo estás haciendo, ya seguro, ya estás probando que tú eres el dueño de esa wallet. Este caso que estamos viendo en esta clase es porque en la vida real no todas las aplicaciones son totalmente Web3. Y eso es algo que uno al comienzo cuando entra en el mundo Web3 cree que así es y que todo es bonito y que todo es descentralizado y que todo es, nadie lo puede tumbar, pero en la realidad no es así, porque o es muy costoso o es innecesario. Y en el desarrollo de software hay que irse mucho por la eficiencia, ¿sí? Y por la experiencia de usuario. Si me demoro un minuto haciendo un fetch de la información de un contrato, pero me demoro 2 segundos haciendo el mismo fetch en un servidor, pues es mucho mejor para el usuario que yo tenga un backend que pueda haber preindexado antes toda la información y me la muestra. Obviamente hay servicios como dgraph que lo hacen ya. Ellos, no sé si ya vieron dgraph en la clase, pero ellos son un proveedor de información indexada de la blockchain que te dan queries para que tú consultes información en tiempo real y no se demoren un minuto dándote la información, sino que tú dices, quiero leer todas las transacciones que han pasado por el contrato del evento Mint y te los dan todos y no se demora nada porque eso es algo que ya tienen indexado en una base de datos previamente. En cambio, cuando uno interactúa puro contra un smart contract, ya los tiempos cambian un poquito. Palabra clave para la asistencia de hoy es ETH31, todo pegado y en minúscula el ETH, ETH31.